Hola, buenas a todos. Hoy os vamos a enseñar a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Para empezar, ecuaciones diferenciales se pueden resolver de muchas maneras. A ver, 4 de ellas. El primero sería variables separables. Variables separables, que es de los tipos y' es igual a una función de x por una función de y, que se separaría el y', porque ya sabemos que y' debe ser igual a di partido entre dx, y el diferencial de y con respecto del diferencial de x, diferencial de y con respecto del diferencial de x es igual a la función de x por la función de y. Lo que quedaría en esta forma sería separar unas variables a un lado, las de x, y las variables de y al otro. Entonces en este caso quedaría de la siguiente manera: pasaríamos de y partido entre gi igual a f de x por dx. Quedaría de este modo, porque la de y está dividiendo a x, pasa multiplicando a la f de x, y el f de y pasa dividiendo. En esto nos encontramos, la mayoría son logaritmos neperianos sobre integral, como he dicho, de y entre la función de gi y la integral de función de x respecto de dx, y lo que nos quede será la solución. Después, en segundo lugar, tenemos las ecuaciones diferenciales por resolución de homogéneas. Son del tipo m de x y de x más n de x y de dy igual a 0, y estas se resuelven de la siguiente forma. O sea, son de este tipo. La ecuación sea homogénea, debemos observar lo siguiente. O sea, que lo de dentro de la función m y de la función n sean del mismo grado, y para ello debemos tener la siguiente igualdad. La siguiente igualdad, que sería esta. Esto debe ser igual a viene lambda de x, lambda de y, lambda de n, de nx entre y. Y estos grados de y de la lambda deben ser iguales. La lambda debe ser del mismo grado para que se cumpla que es homogénea. Mismo grado. Y para ello tendremos una forma de resolverlo, que sería mediante el cambio de variable. Y el cambio de variable se hace de la siguiente forma: el cambio de variable de y es u de x, y el cambio de variable de y' es u de x, o sea, u' de x más u, que es la integral de y. O sea, cada vez que vayamos para el cambio de variable de y a y' o a y doble prima, lo que tendremos que hacer es derivar respecto del anterior. O sea, derivar esto, que ya sabemos que la derivada de una multiplicación es la primera derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada, y sabemos que la derivada de x es 1, entonces se pone esto, ¿vale? Y mediante este cambio de variable llegaríamos a una solución. En el tercer caso tenemos las ecuaciones diferenciales lineales.
son del tipo y' más o menos lo que queráis, más o menos p de x por i igual a q de x, y se hacen se pueden resolver de dos formas: por una fórmula que voy a poner a continuación, o mediante homogeneidad particular, que ya lo veremos más adelante. La fórmula que voy a poner para resolver la ecuación diferencial es la siguiente: exponencial de menos p de x por dx multiplica a la constante más la integral de q de x respecto de dx por la exponencial de px de x por x. Y resolviendo esta fórmula, integrando, cogiendo p, esta parte de p y esta parte de q, y sustituyéndola en la fórmula, tendríamos la resolución de la ecuación diferencial lineal. Y para terminar, tenemos las ecuaciones diferenciales exactas, que se hacen de la forma son de la forma mxi de x más nxi de y es igual a 0, y deben ser, para ser exacta, debe ser la derivada parcial de m respecto de y debe ser igual a la derivada parcial de n respecto de x. Si esto se cumple, es exacta. Y si no es exacta, podríamos colocar un factor integrante. Significa un factor integrante, estos dos factores integrantes están multiplicando a las dos funciones, a m y a n, y lo que tenemos es que al multiplicar mu por m y mu por n, esta ecuación diferencial, mediante las derivadas parciales que teníamos antes, se haga exacta, si no era exacta antes. Los factores integrantes los estudiaremos en otros vídeos. En las ecuaciones diferenciales exactas, para su resolución, damos respecto de x o de y, según lo tengamos en la ecuación. En este caso voy a integrar respecto de x y derivar respecto de y, o se puede hacer a la inversa para sacar la solución. Mientras que las derivadas parciales aquí se hagan exactas, sean iguales, esto, lo siguiente que tenemos aquí va a salir fácil si integramos respecto de x o de y. O sea, nos la podemos jugar al 50% de integrar respecto de x y derivar respecto de y, no que no nos salga, y hacerlo a la inversa y que salga. Y tenemos esta fórmula: integramos de m de x respecto de dx más la constante, que es una constante de una función de y, y entonces nos queda que rxy, que es la solución de la integral, más la constante de la función. Y entonces ahora derivamos respecto de y, como en el ejemplo que estamos haciendo, y sería la derivada parcial sobre la de y igual a la derivada parcial de r, de la que hemos obtenido aquí, integrando con respecto de la y, más la función prima de y. O sea, la función prima, que es la constante de la función, pero ahora está derivada. Y esto debe ser igual todo a n de xy. Lo cual, con esta
con esta fórmula lo que haremos será que la derivada parcial de y, o sea, de r con respecto de y la de nx se vayan y quede la función derivada de y con respecto de una constante, aquí quedará una constante y esta constante se integrará para hallar la función constante, y cuando la hayamos derivado con respecto de y, esto ocupará el lugar que teníamos antes arriba y la solución será r de xy, que es la integral de aquí, más la función que hemos hallado derivando respecto de y.